En este video hablaremos acerca del ajuste de la estrategia y del portafolio de inversión. ¿En qué invertir ante un escenario de alta inflación? Antes que nada, recordemos que lo aquí expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia, y no en la opinión de un tercero. Nuestra estrategia de inversión es buscar realizar aportes constantes entre 100 a $200 mensuales para lograr a largo plazo consolidar un patrimonio interesante. Debido a que por ahora no tenemos un capital importante, es fundamental optimizar los recursos y tratar de no perder dinero diversificando la inversión. Como ya hemos visto en otros videos, la estrategia de inversión se concentra en dos mercados. Uno, el mercado local del país donde resido, que es Colombia, y el otro, el mercado internacional, en particular el norteamericano. Se vislumbra un cambio en el ciclo con el aumento de la inflación en los Estados Unidos, la reapertura económica y un posible cambio en la política de tasas de la Fed. Antes de revisar en qué estamos invirtiendo, repasemos cuál ha sido la estrategia en el último tiempo y qué cambios hemos realizado. A finales de febrero del año pasado, escribíamos un artículo en donde tomábamos la decisión de reducir por completo la exposición a renta variable debido a la crisis sanitaria que comenzaba en ese momento. Si bien no estábamos seguros de la magnitud del impacto que esto tendría en los mercados, sin duda alguna esta fue la mejor decisión que nos permitió recomprar posiciones a precios de ganga en los siguientes meses. Ya para comienzos de abril del 2020, en otro video mostrábamos cómo habíamos comenzado a aumentar posiciones en el mercado americano con el S&P en promedio a 2.600 puntos. Para esa misma época mostrábamos cómo veíamos una oportunidad en ese momento la inversión en las grandes tecnológicas como Apple, Amazon, Alphabet, Facebook y Microsoft. Posteriormente, en otro artículo hablábamos de la composición de nuestro portafolio, que incluía buena parte de estos activos, y el ETF indexado al índice S&P 500 conocido como BOO, además de otras posiciones en el mercado americano. Recordemos que los ETFs son como una canasta, en donde se tienen participaciones en diferentes compañías con una pequeña inversión. La estrategia ha funcionado bastante bien y el rendimiento obtenido en el mercado americano ha sido extraordinario. Sin embargo, a mediados de abril de este año, publicamos un video en donde explicamos por qué en nuestra opinión el mercado americano ya comienza a mostrar una posible sobrevalorización en los activos. Pues en los últimos 2 meses estos factores se han mantenido, y si bien son varios los elementos que pueden determinar que el mercado está costoso, son 3 las causas principales por las cuales somos cautelosos y hemos realizado cambios en la estrategia de nuestro portafolio de inversión. Los altos promedios del múltiplo PER del mercado en general, muy por encima de sus valores históricos. El reciente reporte de inflación de los Estados Unidos y su expectativa de aumento en los próximos trimestres. Y la probabilidad en el mediano plazo de un aumento en las tasas de interés por parte de la Fed. Miremos entonces qué sectores pueden tener un buen rendimiento en periodos de alta inflación. Pues bien, buena parte de la estrategia que ya revisamos se basa en los ciclos económicos y en tratar de aumentar posiciones en los sectores que tienen un mejor rendimiento en los periodos de tiempo con alta inflación. Esta gráfica nos permite observar los principales sectores como son la energía, el real estate, sectores como los utilities, el cuidado de la salud y los metales preciosos. Por supuesto que es muy complejo determinar cuánto durará este periodo, qué tan alta será la inflación y cuándo será la próxima corrección del mercado y la profundidad de esta caída. Sin embargo, nuestra hipótesis es que en los próximos meses tendremos una corrección del mercado americano del 5 al 10% y que estamos iniciando un periodo de un mercado lateral con bajas valorizaciones en los precios de buena parte de las acciones en los Estados Unidos. Pero miremos entonces qué busca la estrategia de inversión y en qué sectores y acciones aumentamos posiciones. Después de los excelentes resultados del último año en nuestra estrategia de inversión, buscamos preservar el capital y tratar de mitigar las posibles caídas en el mercado americano. Para esto, hemos de forma gradual reducido la exposición a los ETFs que tratan de seguir al índice S&P 500, como es el BOO. Cuando el índice S&P 500 pasa de los 4.200 puntos,
hemos disminuido posiciones de forma constante. De la misma manera también hemos disminuido las posiciones en las empresas tecnológicas de los Estados Unidos, aumentando solamente la participación en 2 compañías que ya revisaremos. El objetivo es tratar de estar afuera del índice, esperando una corrección para volver a tomar posiciones de manera gradual. Ahora bien, si bien se trata de mantener un porcentaje en liquidez entre el 15 al 20%, una elevada inflación tampoco permite mantener un nivel de efectivo a mediano plazo. Miremos entonces qué sectores y acciones hemos aumentado posiciones. El primero es el sector de la energía y las materias primas. Este sector ha mostrado una importante recuperación y el petróleo ya comienza a mostrar una fortaleza en el precio con el Brent arriba de los $70 por barril. Si bien en nuestra opinión es probable una corrección del precio, cotizaciones por encima de $60 permiten una muy buena rentabilidad para la gran mayoría de compañías del sector. Si bien a largo plazo, debido a la transición a vehículos eléctricos, no somos muy positivos con el petróleo, en un periodo de unos 2 años, este sector puede tener un buen rendimiento. Estadísticamente, el 71% de las veces, este sector ha superado la inflación y ha tenido una rentabilidad del 9% en promedio anual. En este sector, hemos aumentado las posiciones en 2 activos. Uno es la empresa colombiana Ecopetrol, que ya hemos analizado en detalle en otros videos. Sus excelentes resultados para el primer trimestre nos permiten mantener nuestro precio objetivo en 2.800 pesos, aun cuando se tiene bastante incertidumbre, pues está pendiente una probable emisión de acciones para la adquisición de más del 50% de la compañía ISA. Esta operación permitiría que Ecopetrol lograra un activo estratégico con excelentes resultados que le permiten acelerar su proceso de transición hacia las energías limpias. Si bien es una compañía del mercado local colombiano que se encuentra condicionado por varios factores, teniendo en cuenta las futuras elecciones, entre otros, su operación es en una materia prima que depende más del precio internacional y de los mercados de oferta y demanda. El aumento reciente en las posiciones ha sido en 3 puntos, pasando de un 5% a un 8%, aprovechando los precios por debajo de 2.300 pesos. El otro instrumento que permite tener una participación en varias compañías del sector energético es el ETF IYE, iShares USA Energy ETF. El número de compañías en este producto es de 35, las más importantes petroleras de los Estados Unidos. Tiene un muy interesante dividendo del 2.76% y una relación entre el precio y el valor en libros de 1.8. Las siguientes son las principales compañías que componen este ETF. Como vemos, se trata de las más importantes compañías del sector petrolero. En esta gráfica podemos ver cómo, si bien ya la cotización ha tenido una buena recuperación, aún tiene espacio importante para llegar a valores previos a la crisis. Si el precio del crudo se mantiene por encima de $60, sin duda los beneficios de estas compañías serán bastante positivos. El siguiente sector son compañías con alto dividendo, conocidas como value. Son 2 los productos que permiten tener participaciones en estas empresas. Se tratan de los siguientes ETFs que ya hemos revisado en detalle en otro video. El primero es SPHD. Es un ETF de compañías de alto dividendo y baja volatilidad. Incluye 52 compañías con un dividendo promedio del 2.5 y una relación entre el precio y valor en libros de 2.46. La siguiente tabla muestra las principales compañías de este ETF y los sectores en donde se observa el de utilitarios, consumo, financiero y de energía, entre los principales. Esta otra gráfica nos permite ver el valor promedio de los últimos años, en donde podemos observar que si bien se encuentra en máximos históricos, la valorización con respecto a los valores previos antes de la crisis no es tan alta. El siguiente producto es BYM, que es un ETF de alto dividendo. Está conformado por 417 compañías y tiene un dividendo promedio del 2.8. La relación entre precio y beneficio se encuentra en 28. La siguiente tabla permite observar las principales posiciones de este ETF. Podemos ver cómo se trata de compañías conocidas como value, con poca participación en el sector tecnológico. También podemos ver cómo la distribución por sectores, con el financiero, el de consumo, cuidado y salud, y solamente el 10% en tecnología.
Esta gráfica nos muestra la rentabilidad de los últimos años. Vemos cómo se encuentra con una valorización bastante alta en el último periodo. Personalmente hemos tomado posiciones principalmente en SPHD debido a que históricamente ha tenido una menor volatilidad. El otro ETF es el BNQ. Este ETF tiene sus recursos en bienes raíces. Si bien creemos que el precio de la vivienda en los Estados Unidos se encuentra algo costosa, aún es probable que la caída en los precios no sea inmediata. Este ETF cuenta con un llamativo dividendo del 3,13% a causa de las rentas recibidas por las propiedades en donde se encuentran invertidos los recursos. En esta gráfica podemos ver sus valores históricos, en donde si bien se han llegado a máximos, la valorización con respecto a los valores previos a la crisis no es tan alta como en el caso de los índices accionarios. Al revisar los sectores en donde se tienen los recursos, vemos cómo se trata de inversiones en el sector inmobiliario, tanto comercial como residencial. En los anteriores ETFs hemos tomado posiciones que debido a nuestro limitado capital se encuentran entre el 4 y el 2% de los recursos disponibles. Hablemos ahora de en qué acciones hemos aumentado posiciones. Si bien, como ya hemos explicado, la estrategia ha buscado que a partir de los 4.200 puntos se reduzca exposición a los ETFs indexados el S&P 500 como el BOO, estos recursos se han ido a los ETFs ya explicado, pero también hemos aumentado las posiciones en algunas compañías. En Facebook, ya en otro video hemos hecho un análisis de la compañía y hemos aumentado nuestra posición en un 3%. Alibaba actualmente es una posición a pérdida, pero aumentamos las posiciones otro 2%, recogiendo en promedio $210. Ya en otro artículo realizamos un análisis de esta empresa. Actualmente es el 4% de nuestro portafolio y pensamos mantenerla por lo menos durante unos 2 años, aunque al ser una empresa china tiene un alto riesgo, pero un gran potencial. Alphabet aumentamos el 1%. Si bien se puede ver afectada por la aprobación de nuevos impuestos a las grandes tecnológicas, su posición tiene una ventaja competitiva que se mantiene y junto con Facebook son las tecnológicas favoritas. Boeing hemos tomado un 2%. En otro artículo posiblemente realizaremos una revisión de esta compañía, pero vemos como un interesante potencial para los próximos 2 años. En un sector se espera tenga una recuperación el próximo año y en donde junto con Airbus tiene un monopolio en la producción de aviones, además de su segmento en el sector defensa y de exploración espacial. Y por último hemos tomado un 2% en ETFs del sector farmacéutico. Ya en otro video revisamos este sector. Si bien el tema de la liberación de las patentes a la inyección al problema sanitario las puede afectar, aún se encuentran a múltiplos razonables y con un dividendo bastante interesante. Estas participaciones estarán pendientes a la evolución del índice S&P 500. Si observamos una corrección importante, sin duda, comenzaríamos a tomar posiciones en los ETFs indexados a este índice. El objetivo es preservar el capital y amortiguar la caída en los próximos 6 meses a 1 año. Finalmente, recordemos que lo acá expresado no corresponde a una recomendación de compra o inversión. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y compártelo en redes sociales. Comenta, ¿ves una caída próxima en los índices de la bolsa americana? Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.